Muy buenas a todos. En este video vamos a ver el tema de función exponencial. En este caso, como el nombre lo indica, la función se va a llamar exponencial cuando tenemos un número que tiene esta forma, que va a venir un número en la base y la x va a venir como exponente. Lo que se tiene que cumplir es que este número de la base tiene que ser siempre un número positivo y que además, por definición, el número no puede ser el 1. O sea, aquí puede ir cualquier número positivo con la excepción del 1. Cuando me dan una función y me preguntan si es exponencial, como en este primer ejemplo, yo lo que tengo que revisar es este número de la base y ver que cumpla las dos condiciones anteriores, que sea positivo y que no sea el 1. Y efectivamente este la cumple, entonces ese sí es una función exponencial. Este segundo, aunque sea una fracción o una raíz, es simplemente revisar que cumpla esas condiciones. Está positiva la base y además no es el 1, entonces sí es una función exponencial. Recuerden que la x tiene que estar siempre como exponente. En este tercer ejemplo, aquí vemos que el número de la base está negativo. Entonces, esto me dice que no es una función exponencial. Entonces, ese tercer ejemplo no es una función exponencial. Vamos a ver el ejemplo 4. En el 4 hay un menos, pero el menos está en el exponente y eso no tiene importancia para la pregunta cuando es si es función exponencial o no. Lo que me interesa es el número de la base, que en este caso es el 3. Como está positivo, entonces quiere decir que sí es una función exponencial. En cambio en A5 la base es un 1 y aquí arriba vimos que por definición la base no puede ser 1. Entonces esa no es una función exponencial. Y en el caso de la 6, la base puede ser una fracción como vimos anteriormente o puede ser una raíz. Lo que nos interesa es que la base sea positiva. Y en este caso está positiva y no, evidentemente no es el 1, entonces sí es una función exponencial. A partir de saber cuándo sí es exponencial y cuándo no, la otra pregunta que me van a hacer es cuándo es creciente y cuándo es decreciente. Aquí está. Entonces, para la pregunta que si es creciente o decreciente la función, voy a tener estos dos casos. A partir de la base, si la base es un número mayor que 1, va a ser creciente. Y si la base es un número que está entre 0 y 1, es decreciente. En pocas palabras, cualquier base, como en este primer ejemplo, que la base es 7, eso es mayor que 1. Entonces, me garantiza que es creciente. En el segundo ejemplo, cuando es una fracción, tengo que asegurarme si esa fracción es mayor o menor que 1. Entonces, vamos a usar la calculadora y ponemos esa fracción en la calculadora. Es solamente poner la fracción que viene en la base. No hace falta poner el paréntesis, es solamente poner 3 quintos y pasarlo a decimales. Entonces ahí tenemos 3 quintos, le damos igual, vuelve a salir lo mismo, tocamos esta tecla SD y ella me va a pasar eso a decimales y como pueden ver es 0,6. Siempre que dé 0, algo quiere decir que eso es menor que 1, por lo tanto esta función es decreciente. Siempre que dé mayor que 1 es creciente y menor que 1 es decreciente y va a ser menor de 1 cuando siempre me dé 0, algo. La siguiente también es una fracción, ponemos arriba raíz de 7, bajamos y ponemos el 2, le damos igual, nos vuelve a dar lo mismo, entonces volvemos a tocar la misma tecla, esta de SD, y me da 1,32. Eso es mayor que 1, por lo tanto es creciente. Entonces, funciones mayor que 1 es creciente y menor que 1, o sea, cuando es 0, algo, decreciente. En esta número 4 tenemos 9 sobre 5, pero a diferencia de los demás, hay un menos en el exponente. Cuando suceda esto, tengo que darle vuelta a esta fracción antes de ponerla en la calculadora. Entonces, esta fracción nos va a quedar invirtiéndola así. Esto es para hacer el exponente positivo como debe estar, como en todos los casos anteriores. Entonces, ese es el número que tengo que poner en la calculadora. Y esa es la fracción que sería 5
sobre 9. Le damos igual, tocamos SD y da 0,55. Menor que 1, por lo tanto esta número 4 es decreciente. Entonces menor que 1, decreciente. En el caso de la número 6, viene esta letra E. Esa letra E, igual que el símbolo de pi, vienen en estas teclas aquí al final, donde está este 10 y esta X. Lo ven, aquí está el pi y aquí está el E. El E está en color vino. Para que aparezca, lo que tengo que hacer es tocar la tecla alfa que está aquí arriba. Tocamos la tecla alfa. Y después, posteriormente, tocamos esa tecla. Y como van a ver, aparece la letra E en la pantalla. Y simplemente le damos igual. Y da 2,71. Entonces quiere decir que esa función es creciente. Porque da mayor de 1. Cuando sea el valor de pi el que venga, el valor de pi también está en esa tecla y al final, nada más que está color como amarillo. Entonces, para que aparezca en la calculadora y saber cuánto vale, es tocar la tecla Shift y posteriormente esta tecla. Y ahí nos va a aparecer el símbolo de pi. Le damos igual, tocamos SD y nos sale cuánto vale en decimales. Entonces, este pi es 3,14. Si viniera, ya sabemos cómo encontrarlo. Y en la última, tenemos en este caso lo mismo que pasó en la 4. El exponente está negativo, entonces tengo que darle vuelta a este valor, pero como es un número entero, lo convierto en fracción colocándole un 1 debajo. Y al invertirlo va a quedar 1 sobre 5 elevado a la x. Entonces me queda un quinto, que lo vamos a poner en la calculadora para saber si es mayor o menor que 1, para tener la certeza. Lo tenemos ahí, tocamos SD y da 0,2. Si da 0, algo, entonces siempre va a ser decreciente. Entonces aquí tenemos cómo determinar cuándo es creciente y decreciente. Mayor que 1 creciente y menor que 1 decreciente. Ahora, con respecto al material que se les va a juntar con este video, es este, en el cual en la primera parte lo que viene es la descripción de qué es una función exponencial. Viene la definición como lo hablamos antes, donde la base tiene que ser un número positivo y además un número diferente de 1. Ya esto lo hablamos antes, cuando a es mayor que 1 es porque la función es creciente. Pero gráficamente sería esto. Si yo tengo el dibujo de la función exponencial, es esta línea de acá, que de izquierda a derecha esta línea va a ir subiendo. Siempre va a tocar ahí en el 1 con respecto al eje Y. Y de izquierda a derecha va a ir subiendo, por eso es creciente. En la segunda parte tenemos esto, que ya está entre 0 y 1, que como vimos anteriormente es porque es decreciente. Y gráficamente es decreciente porque de izquierda a derecha la línea de la función va bajando. Gráficamente esto me lo ponen mucho en el examen para, primero, identificar que es una función exponencial y lo segundo, poder diferenciar cuando es creciente y decreciente. Creciente cuando de izquierda a derecha sube y cuando de izquierda a derecha baja es decreciente. Lo otro es que estas características que vienen aquí se deben de aprender de memoria, porque como vamos a ver en los ejemplos, las preguntas es con respecto a función exponencial de una vez si el dominio es R o es R más, si el ámbito es R más. Entonces todas esas características hay que sabérselas. En el caso de función exponencial, el dominio es R, el ámbito es R más, o lo que es lo mismo de 0 más infinito, o sea todos los números positivos. Interseca el eje Y, como lo vimos en esta gráfica aquí, en el 1, o sea que el par ordenado es 0 y 1. No interseca el eje X, como ustedes pueden ver en los dos dibujos anteriores, nunca toca el eje X. O lo que es lo mismo, que viene mucho esta palabra, asintótica, es simplemente que no toca o no interseca. Y lo de biyectiva es porque la función tiene inversa. Esta palabra simplemente se refiere a esto. Y lo de inversa es
que es la función logarítmica que vamos a ver después. A partir de aquí vamos a trabajar con los ejemplos que están en la página siguiente. En la página siguiente partimos de la práctica. En el primer caso dice un ejemplo de una función exponencial. Entonces vamos a ver cuál de esos 4 casos sí es una función exponencial. En el caso de la opción A, viene que la base es negativa. Y recuerden que la función exponencial, la base no puede ser negativa. Y en la función exponencial, la base tampoco puede ser un 1. La C, donde todo está positivo, lo que está mal es que la x está como la base. Y recuerde que la x tiene que estar como exponente. De ahí el nombre de función exponencial. Y la D cumple las dos condiciones para que sea función exponencial. Que la base sea un número positivo y que no sea el 1. Porque tenemos un 2 positivo. Entonces la opción correcta sería esta. En el caso del número 2, me dan 4 ejemplos de funciones y me preguntan cuál es una función creciente. Para que sea creciente, la base tiene que ser mayor que 1. En el caso de la primera, como el exponente está negativo, a esa base hay que darle vuelta. Entonces, esto es lo que tengo que poner en la calculadora. Si lo ponen en la calculadora, van a comprobar que da 0,75. Y si da 0, algo, entonces no es creciente. La segunda es un medio. Si lo ponen en la calculadora, les va a dar 0,5, entonces tampoco es creciente. Pero en la C, si usted pone 5 tercios en la calculadora, vamos a comprobar que da mayor de 1. Entonces pasamos ahí, tocamos ese, ven, da 1,66. Quiere decir que eso es más grande que 1. Por lo tanto, esta es la opción correcta. Y la D no es correcta porque parece que es un 5, pero como el exponente está negativo, había que ponerle 1 debajo. Y al darle vuelta queda más bien un quinto. Y es un quinto en la calculadora es 0,2. Entonces ahí podemos comprobar que no es una función que fuera decreciente. En el caso del ejemplo 3, aquí es donde vamos a comprobarlo las características. Esto quiere decir que me están hablando de una función exponencial, aunque no me den el nombre. Y en la primera proposición se me pregunta si una función es decreciente cuando cumple esto. Y como vimos anteriormente en la primera página, es verdadero. Luego dice que el eje Y es una asíntota vertical a su gráfica. Entonces, el eje Y no es la asíntota, es más bien el eje X, no toca el eje X. El dominio de la función es R. Entonces, eso es simplemente que ustedes revisen en las características y el dominio de la función pueden revisar que sí es R. Recuerden que esas características hay que aprendérselas. Entonces, ¿cuáles son verdaderas? La 1 y la 3. En el caso de la 4, cuando venga una ecuación, lo que vamos a hacer en la calculadora es reescribirla. Entonces, a partir de lo que tenemos ahí, todo lo que está antes del igual, el 2x menos 1 como exponente lo dejamos igual. El símbolo propiamente del igual siempre lo vamos a cambiar en la calculadora por un menos. Y todo lo que esté después lo vamos a encerrar entre un paréntesis. ¿Y qué es lo que está después en este caso? 1 sobre 16. Así la vamos a escribir en la calculadora completa. 2 exponente x menos 1. Bajamos, damos un espacio para que el menos nos quede en el centro, no arriba. Abrimos paréntesis, fracción 1 sobre 16 y cerramos. Vean que le copiamos exactamente lo mismo que está ahí. Ahora, para que la calculadora me dé la solución, es tocar la tecla Shift, la tecla calcular. Siempre vamos a tocar 4 y el igual. Y ella me da la solución. Como pueden ver en este caso, me dice que x es igual a menos 3. Lo que está abajo, esa L y esa R y ese 0 no me interesan. Me interesa donde está la x, que dice que es menos 3. Entonces ponemos aquí la solución y listo. Otra forma de hacerlo es copiamos esto y vamos probando con calcular con las opciones. Calcular de menos 4
y ocupamos que nos dé 0. Vamos a comprobar que esta no da 0. Pero ponemos calcular de menos 3. Vamos a comprobar que sí da 0. Entonces ahí comprobamos que la solución esa es la correcta. Así lo vamos a hacer porque en otras ecuaciones más grandes, la primera forma como lo hicimos con shift calcular, por lo general ella no las puede resolver porque son ecuaciones muy grandes, pero en todas estas sí las puede resolver si utilizamos solamente la tecla calcular. Entonces copiamos la ecuación de esta manera, el igual lo ponemos como un menos y todo lo que está después del igual lo ponemos entre paréntesis y nada más ponemos calcular y los números de las opciones, y lo que ocupamos es ver con cuáles de las opciones da 0. Estos son los 3 pasos que vamos a tener: calcular, el número de las opciones y la que me dé 0. Esa es la correcta, como en este caso vimos que era este menos 13. Si ya me da 0 con una, no hace falta que prueben con más. Ya esa es la respuesta definitiva y no hace falta perder más tiempo. La número 5 es similar a la anterior, nada más que ya lo que viene después del igual está entre paréntesis, entonces no hay que encerrarlo. Lo único que tenemos que hacer es el igual, cambiarlo por un menos. Vamos a verlo aquí en la calculadora. Ponemos paréntesis, fracción, 3 medios, cerramos, ponemos exponente que sería x menos 1, damos un espacio hacia adelante para bajar y poder poner el menos, el otro paréntesis, la otra fracción que es 8 sobre 27 y sería 3 menos 2x. Copiamos todo igual, va exactamente lo mismo que está ahí, simplemente que el igual y ponemos un menos. Tocamos calcular y vamos a ir poniendo los números de las opciones. Tocamos calcular con los números de las opciones. Con el primero sería 8 sobre 5. Le damos igual dos veces. Si da 0, que efectivamente pasa, quiere decir esta es la solución correcta. No hace falta probar con las demás. Con solo que dé 0 con una es más que suficiente. Evidentemente nunca va a haber dos respuestas porque son de marcar. Entonces con solamente la primera copiamos, volvemos aquí otra vez en la calculadora, vamos a volver a hacer, tocamos calcular y escribimos el número de la primera opción que es 8 sobre 5 y con esa opción de una vez da 0, entonces esa es la correcta. Si no diera 0, probamos con la que sigue y hasta que con alguna de las 4 me dé 0. Vamos a probar con la número 6 de manera similar. El número 6, voy a acomodar esto por aquí, es 4x por, bueno, aquí hay un error, la x tiene que quedar como exponente, exponente x espacio por 2 exponente otra vez x más 1 hacia adelante. Lo que sigue es el igual, que se va a cambiar por un menos, y todo lo que esté después del igual, que en este caso en la calculadora es el menos, tiene que ir entre paréntesis. 16 sobre 2 elevado a la x. Recuerden que en los paréntesis tiene que caer del mismo tamaño, pues, o si no, la calculadora les va a dar error. Ahora sí, probamos con los números de las opciones, ponemos calcular. En la primera opción viene menos 1 sobre 4, le doy igual y vemos que no da 0, quiere decir que esa no es. Sin borrar nada, toco la tecla calcular de una vez y pongo la opción que sigue, que es 15 sobre 8. Le damos igual, tampoco da 0, entonces esa no es. Calcular, la opción C dice que es un 2 nada más, le damos así y da 124, quiere decir que esa no es. Y ponemos calcular y ponemos la opción D, que evidentemente tiene que ser la correcta, es 3 sobre 4 calcular de 3 sobre 4 y como podemos ver en este caso si da 0. Entonces la opción correcta sería en esta, la 6. La 6, la D. Luego, en la pregunta 7 me dan el criterio de una función exponencial y me preguntan por la imagen de 2.
Aquí vamos a recordar un procedimiento que vimos hace días. La imagen de 2 es copiar la fórmula y calcular con ese número. Si me hubieran preguntado por la preimagen, yo uso calcular con los números de las opciones hasta que me dé este 2. Entonces, cuando es imagen es un poco más rápido. Copiamos la fórmula, dice 2 por 3 elevado a la x. Y como es la imagen lo que me están preguntando, nada más ponemos calcular de el 2 y le damos igual y da 18, que es la opción B. Pregunta 8. Son opciones o proposiciones que surgen a partir de esta fórmula que está aquí arriba. La función es exponencial. En la primera opción me dicen que si es creciente, que efectivamente lo cumple porque la base es un 3, que es mayor que 1. Dice que si la función corta al eje x en 1,0, recuerden que por características nunca corta al eje x, o sea que es falso. Y aquí lo que tengo que averiguar es que si la imagen de 4 es mayor que si la imagen de 2. Y recuerden que para encontrar imágenes, en la calculadora copiamos la fórmula que es 3 elevado a la x. Y ponemos calcular con cada uno de estos dos números. Primero calcular de 4, le damos igual. Y comprobamos que da 81. Lo apuntamos por aquí. Y luego ponemos calcular seguido, pero de 2. Da 9. Y efectivamente ponemos la boquilla como estaba y se cumple, ¿verdad? Que el 81 es mayor que el 9. Entonces eso también es verdadera. Entonces son verdaderas la 1 y la 3, que es la opción C. Esto nada más de que lo prueben con cuidado con la calculadora. Recuerden que imagen es nada más poner la fórmula que me den y calcular del número. Recuerden que cuando el número está así encerrado también es porque me están preguntando por la imagen de ese número que está ahí. Luego en la página siguiente, la pregunta 9 es muy similar a la anterior, la pueden completar ustedes. Y en los problemas que vienen al final es, me interesa la fórmula y a partir de esa fórmula ver con respecto a la pregunta si lo que tengo que encontrar es la imagen o la preimagen. Dice que la población es P de una comunidad después de T años. Si me piden lo que represente la letra que está afuera, es porque me están pidiendo imagen. Y si me piden lo que represente la letra que está dentro del paréntesis, es porque tengo que encontrar la preimagen. Son las dos opciones que vamos a tener: encontrar nada más imagen o encontrar preimagen, pero va a depender de lo que me estén indicando en la pregunta. Entonces ya vamos a irnos a la pregunta a ver cuál de las dos situaciones son las que me interesan. Si nos vamos a la pregunta, dice ¿cuántos años? Lo que me piden siempre va a estar el inicio de la pregunta, porque después habla de la población, pero lo que a mí me va a interesar siempre está aquí el puro inicio. Dice que cuántos años deben transcurrir para que la población sea de 4860. Entonces, sin importar cuál de los dos casos sea, si es preimagen o imagen, siempre hay que copiar la fórmula en la calculadora. Es 960 por paréntesis, fracción que es 3 medios, elevado a la x. Nunca podemos poner otra letra, siempre tiene que ser x, aunque venga una t o cualquier otra, como en este caso. Como me preguntan por los años, lo que hago es devolverme aquí y revisar que si me preguntan por los años es la letra t que está aquí adentro, o sea que tengo que calcular la preimagen. Y para calcular la preimagen, entonces, a partir de copiar la fórmula, tengo que usar calcular con los números de las opciones. Estoy poniendo calcular de 2 y necesito que me dé el 4860, que ya vimos con la opción A no funciona. Seguido pongo calcular de la opción B, que es 3, da 3240, esa tampoco es. Seguido calcular de 4 y vemos que con esa sí da el número que estaba aquí en la pregunta. Entonces quiere decir que la opción correcta es la opción C. Volviendo, entonces siempre me van a dar una fórmula que voy a copiar en la calculadora, del igual hacia la derecha.
Sin importar qué letra venga, voy a poner X. Si la pregunta es por la letra que está afuera, que en este caso es P, es porque me están pidiendo imagen. Y si me preguntan por la letra que está adentro, es porque me piden imagen. Si me piden imagen, copio la fórmula y pongo calcular del número que me dan de una vez, o sea, directo. Pero si la pregunta es por la preimagen, como en este caso, porque es los años, copio la fórmula, uso calcular con los números de las opciones y con alguna de las cuatro tiene que darme el número que está en la pregunta, que en este caso es 4860. Pueden hacer los otros dos ustedes. Cuando me hablan del quinto día se refiere a que tiene que dar 5. Y en la 12 cuando habla del cuarto día se refiere al 4. Entonces para que lo tengan presente. Eso sería el tema de función exponencial. Pueden repasarlo, las características que hay que aprenderlas. Y en el próximo video vemos la otra función que nos falta, que es la función logarítmica.